un ancla inmutable. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición del Señor al estudiar su palabra en esta mañana. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por la forma como te has manifestado durante esta semana. Confiamos que hoy no será diferente, que tu Espíritu Santo se manifestará con poder hoy y mañana al concluir esta semana de oración. Te doy gracias por las decisiones que han sido tomadas y te pido que en esta mañana nuevas decisiones puedan ser tomadas de parte de jóvenes, señoritas, hermanos de la comunidad, visitas. Toca cada corazón y cada mente. Habla individualmente a cada uno. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar leyendo Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 9. Apocalipsis 14 y el versículo 9. Y no voy a leer todo el mensaje del tercer ángel, lo hemos leído antes, pero hay un aspecto del versículo 9 que quiero subrayar esta mañana. Dice allí: y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, y luego habla de que se va a manifestar sobre esa persona la ira de Dios. Este versículo habla de la marca de la bestia que se coloca en la frente o en la mano derecha. Ahora, en el libro de Apocalipsis hay otra señal que también se coloca en la frente. Esa señal se menciona en Apocalipsis 7 y los versículos 1 al 4. Apocalipsis 7, 1 al 4. Y voy a leer rápidamente este pasaje. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El libro de Apocalipsis es un libro de contrastes. Hay el vino de la ira de Dios y el vino de Babilonia. Hay el mar de vidrio y el lago de fuego. La mujer pura de Apocalipsis 12 y la mujer ramera de Apocalipsis 17. Y aquí tenemos un contraste entre el sello de Dios y la marca de la bestia, que será la gran prueba final para el mundo. Es decir, si tú recibes la marca de la bestia, te vas a perder. Si recibes el sello de Dios, es una indicación de que eres salvo o eres salva. Es decir, es un asunto de vida o muerte, este asunto del sello de Dios y la marca de la bestia. Pero inmediatamente nos preguntamos: ¿qué será el sello de Dios y qué será la marca de la bestia? Esta mañana yo quisiera estudiar este tema desde una perspectiva un poco distinta. Hay muchas formas de trazar este tema sobre el sello de Dios y la marca de la bestia, pero en esta mañana lo vamos a hacer regresando al libro de Génesis y mirando la primera prueba que Dios estableció para nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Así que les invito a que vayan conmigo al libro de Génesis. Aquellos que están escuchando por radio, ojalá tengan sus Biblias en la mano,
para que puedan leer lo que estamos trazando aquí, y los que están aquí en el auditorio pues pueden verlo en la pantalla porque no hay mucha luz. Génesis, el capítulo 2, y voy a empezar leyendo en el versículo 15 en un momento, pero antes de esto quiero subrayar un punto muy importante en el relato de la creación. Y es que en el relato de la creación se especifica que Adán y Eva no presenciaron ocularmente la creación de nada. Es decir, Adán y Eva no vieron a Dios crear absolutamente nada. El primer día cuando Dios hizo la luz no estaban por allí. El segundo día cuando Dios hizo el firmamento todavía no habían sido creados. El tercer día cuando Dios hizo la tierra seca, las plantas, los árboles, las flores, todavía no habían sido creados. El cuarto día cuando Dios hizo el sol, la luna y las estrellas, aún no habían aparecido Adán y Eva. El quinto día cuando Dios hizo las aves y los peces, Adán y Eva no habían sido creados. Aún el sexto día cuando Dios hizo las bestias terrestres, Adán y Eva no habían sido creados. Y luego Dios crea a Adán. Obviamente Adán no vio la creación del mismo. Y luego entonces cuando Dios crea a Eva, pone a dormir a Adán y luego crea a Eva. Es decir, Adán ni siquiera vio la creación de Eva. Lo que estoy tratando de decir es que Adán y Eva no tenían ninguna prueba absoluta de que Dios era su creador, de que Jesús era su creador. No habían visto nada. Tenían que aceptar que Jesús era el creador por fe, porque no habían visto con sus propios ojos la creación de nada. Es decir, tenían que aceptar por fe de que Jesús era el creador, porque Jesús les dijo que era el creador. Este es un dato muy importante para lo que vamos a estudiar en nuestro tema de esta mañana. Ahora sí vamos a Génesis 2 y quiero empezar la lectura en el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y ahora noten en el versículo 16, Dios le va a dar a Adán y Eva un mandato positivo. Primero les dice lo que pueden hacer. Dice en el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás. Primero un mandato positivo. Dios dice, todo árbol que está en el huerto es para tu uso personal, es para tu consumo personal. Puedes disfrutar de todos los frutos de todos los árboles. Es decir, Dios da un mandato positivo en cuanto a lo que se les permite. Todos los frutos de los árboles son para ellos. Pero luego Dios da un mandato negativo. Noten el versículo 17. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Un mandato positivo. Todos los árboles son para tu consumo personal, para tu uso personal. Pero hay un árbol que he reservado para mí, no es de ustedes. Y de ese árbol ustedes no pueden comer. Todos los árboles son de ustedes, menos uno que me he reservado para mí. Ahora, ¿a dónde quedaba ese árbol que probaba la confianza de Adán y Eva en Dios? En Génesis 3 y el versículo 3 encontramos el detalle exacto de dónde estaba ese árbol en el huerto del Edén. Dice en el versículo 2, para el contexto del capítulo 3, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. El árbol que probaba la fe de Adán y Eva se encontraba en el centro del huerto, es decir, en medio del huerto. Ahora yo quiero preguntar, ¿quién fue el que escogió el árbol del cual Adán y Eva no debían comer? Dios le dijo a Adán y Eva, miren Adán y Eva, yo quiero que ustedes
me reserven un árbol para mí. Yo quiero que ustedes me dediquen un árbol a mí. No coman de él. Resérvenlo nada más con propósitos sagrados para mí. Escojan ustedes de cuál árbol no van a comer. ¿Fue así? No. Dios no le dijo a Adán y Eva, escojan ustedes cuál árbol me van a dedicar. Dios mismo escogió el árbol, Dios mismo especificó el árbol del cual no debían comer. Ahora, cuando uno lee el relato aquí en Génesis el capítulo 2, uno se lleva la impresión de que ese árbol que estaba en medio del huerto no tenía ninguna diferencia en realidad de todos los demás árboles. Es más, Elena White en el libro La historia de la redención dice que el árbol de la ciencia del bien y del mal se parecía a todos los demás árboles. No era más alto, no tenía una aureola de luz, no tenía frutos más grandes. Es decir, era un árbol común y corriente como los demás árboles. Lo que distinguía a este árbol de los otros árboles no era su apariencia externa. Lo que lo distinguía de los otros árboles es el hecho de que Dios dijo, no comerás de él. Ahora, otro dato interesante al leer este relato de Génesis, el capítulo 2, es que en realidad todos los árboles del huerto pertenecían a Dios. La Biblia dice que todo lo que Dios creó es de Él, porque Él lo hizo. Es decir, todos los árboles del huerto eran de Dios. Pero este árbol era de Dios en un sentido especial. Es decir, este árbol pertenecía a Dios en un sentido especial por sobre todos los demás árboles. Aunque todos los árboles eran de Dios porque Dios los creó, este árbol estaba apartado con un propósito especial. Ahora, ¿por qué les dijo Dios a Adán y Eva que no comieran del árbol? ¿Cuál era la prueba? ¿Qué debían demostrar Adán y Eva al no comer de este árbol? En realidad, el propósito de no comer del árbol era para que Adán y Eva pudiesen confesar, absteniéndose del árbol, de que Dios era el verdadero Dios y su creador. Noten lo que dice Génesis, el capítulo 3 y el versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjense que había una distinción entre Dios, el creador, y las criaturas. Pero Satanás está tratando de borrar la diferencia entre el creador y las criaturas. Le está diciendo a Adán y Eva, ese cuento de que Dios los creó a ustedes, no se crean ese cuento. Ustedes no tienen que pensar que son criaturas y que Dios es el único Dios. Dios comió de este árbol y se hizo Dios. Si ustedes comen del árbol también pueden ser Dios. Nada de este pesimismo de que ustedes son inferiores a Dios y que son criaturas y que Dios es el creador. Es decir, el propósito de abstenerse de comer del árbol era demostrar que Adán y Eva creían que Dios era el único Dios verdadero y que Dios era su creador. La prueba en el huerto del Edén era para ver si Adán y Eva confesaban al verdadero Dios creador y que ellos eran criaturas. Claro, Satanás para este tiempo había caído del cielo. Y Satanás odiaba a Dios y particularmente a Jesús. Porque la batalla en el cielo no fue primordialmente entre Dios el Padre y Satanás. La guerra en el cielo fue primordialmente entre, como dice Apocalipsis 12, entre Miguel, el arcángel, que ya hemos identificado como Jesús, y Satanás. Es decir, Satanás sintió envidia de Jesús. Desde el comienzo Satanás odiaba a Jesús. Y por lo tanto Satanás tenía la intención de llevar a Adán y Eva a usar el árbol que Dios se había reservado para sí mismo. Era la intención de Satanás que Adán y Eva pisotearan la señal que Dios había dado, usando el árbol para su consumo personal, y de esa manera que pisotearan a Jesús y que olvidaran a Jesús, queriendo hacerse ellos Dios. Y tenía que lograr Satanás que ellos usaran lo que Dios se había reservado para él
para su propio uso secular y personal. Ahora es interesante notar cuando Eva finalmente pecó, viene Dios al huerto y le pide una explicación. Y fíjense la explicación que da Eva en Génesis, el capítulo 3 y el versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Yo pregunto, ¿la hubiera engañado la serpiente si Eva hubiera escogido sencillamente obedecer la palabra de Dios? Claro que no. La prueba era sencilla. Dios dijo: este arbolito es mío, no coman de él, lo he reservado, aunque se parece a los demás árboles, es mío en un sentido especial. Sencillamente no coman del árbol. Era muy fácil la prueba. Sencillamente significaba obedecer lo que Dios dijo, obedecer la palabra de Dios. Pero Satanás quería que desobedecieran la palabra de Dios. Y dice la Biblia que Satanás logró engañar a Eva. Ahora yo quiero pararme un momento aquí y quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué necesita hacer usted para engañar a alguien? ¿Qué necesita hacer para engañar a alguien? Siempre es la respuesta que me dan. Para engañar a alguien usted tiene que ¿qué? Tiene que mentir. Ahora miren hacia adelante. ¿Me ven bien? Estoy aquí en la luz. Si no me ven, tienen que ir al oculista. Miren adelante, vamos a hacer un experimento. Yo ahora los voy a engañar a ustedes. ¿Ok? Los voy a engañar. Claro, si no están mirando no los voy a engañar. Tienen que mirar para yo engañarlos. Ustedes ven este traje que yo tengo puesto. Este traje es rojo. ¿Cuántos quedaron engañados? Solo si tienen daltonismo. Nadie fue engañado. ¿Mentí, sí o no? Claro que mentí. Pero las mentirotas no engañan. Las mentiras grandes, obvias, no engañan. Lo que engaña es cuando el error se asemeja lo más posible a la verdad. Les doy otro ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez un billete falso de 89 pesos? Se ríen. ¿Por qué no hay un billete falso de 89 pesos? Porque no hay un billete genuino de 89 pesos. El genio de los falsificadores es hacer un billete falso que se asemeje lo más posible al billete genuino. Ahí está el genio del engaño, es hacer que el error se parezca lo más posible a la verdad. Ahora yo pregunto, ¿qué viene primero? ¿Lo genuino y luego la falsificación? ¿O la falsificación y luego lo genuino? Ustedes ya saben. Primero viene la falsificación y luego lo genuino, ¿verdad? O sea, el gobierno dice, los falsificadores dicen, oye, hagamos un billete falso de 89 pesos. Y el gobierno dice, buena idea, hagamos uno genuino. Ustedes saben que no es así. Primero se hace lo genuino y luego más adelante viene la falsificación. Y la falsificación, el genio de los falsificadores es hacer que lo que es falso se parezca lo más posible a lo que es verdadero. Y la falsificación siempre viene después de lo genuino. Recuerden estos detalles porque vamos a volver a ellos. Repasemos lo que hemos estudiado de Génesis. El hombre no vio a Dios crear absolutamente nada. Tenía que aceptar que Dios era el creador por fe. Dios da un mandato positivo. Todos los árboles del huerto son para tu uso personal, para tu uso común, diario. Un mandato negativo. Hay un árbol que me he reservado para mí.
Ese árbol se encontraba en medio del huerto. Es decir, la prueba estaba en medio del huerto. El árbol fue escogido por Dios, fue una elección arbitraria de Dios. Dios podría haber escogido cualquier árbol, pero Dios especificó, este es aquel árbol del cual debes abstenerte. Aunque el árbol se veía igual que todos los demás árboles, lo que lo distinguía de los demás árboles es que Dios mismo lo apartó. Todos los árboles del huerto eran de Dios, pero este árbol era de Dios en un sentido especial. Respetar el árbol significaba respetar al Creador que había puesto esta ley en el huerto del Edén. Satanás odió esta señal y tenía que lograr que el hombre pisoteara la señal de Dios, desobedeciera a Dios, comiera de lo que le pertenecía a Dios, lo usara para su consumo personal, para que el hombre pecara. Y Eva se queja de que fue engañada por Satanás, porque Satanás hizo que el error se pareciera lo más posible a la verdad. Ahora, yo creo que los que son adventistas aquí saben para dónde vamos con esto. Vayan conmigo a Éxodo el capítulo 20. Dios hoy ha dado también otra prueba. Y al final de la historia será la gran prueba que va a dividir a toda la raza humana. Éxodo 20, en el versículo 8, y vamos a ir hasta el versículo 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, del sábado para santificarlo. Quiero preguntarles algo antes de leer el siguiente versículo. ¿Tenemos nosotros alguna prueba absoluta hoy de que Dios es el creador? ¿Tenemos más pruebas hoy que lo que tenían Adán y Eva de que Dios es el creador? ¿Alguien aquí ha visto a Dios, vio a Dios crear este mundo? Al igual que Adán y Eva, nosotros no tenemos ninguna prueba absoluta de que Dios es el creador. No lo vimos y no lo oímos. Tenemos que creer que Dios es el creador, no porque lo vimos, no porque lo oímos, no porque lo palpamos, sino porque Dios sencillamente dice que es el creador. Es más, hoy en día tenemos menos probabilidad de creer que Dios es el creador porque ha entrado el pecado en el mundo y no solamente existe el bien, sino que existe el mal. Y por lo tanto la gente se confunde y dice, ¿cómo puede haber un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios bondadoso cuando mire todo el mal que hay en el mundo? Es decir, la naturaleza nos habla menos de Dios hoy que en los días de Adán y Eva. Tenemos menos evidencia empírica, ocular, de que Dios es el creador. Nosotros, igual que Adán y Eva, tenemos que creer que Jesucristo fue el creador, no porque lo vimos, sino porque lo creemos. Tenemos fe. Ahora, fíjense que el cuarto mandamiento de la ley de Dios empieza con un mandato positivo. El capítulo 20 y el versículo 9 dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Es decir, 6 días son para tu uso personal. 6 días son para trabajar, para estudiar, para recrearte. 6 días son para tu uso personal. Como Dios dijo, todos los árboles del huerto son para tu consumo personal. Pero luego quiero que noten que hay un mandato negativo después del mandato positivo. Dice en el versículo 10, mas el séptimo día es reposo o sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es decir, de todos los días, Dios se ha reservado uno para él. Así como de todos los árboles, Dios se reservó un árbol para él, del cual el hombre no debía participar. Así que en el cuarto mandamiento tenemos un mandato positivo. De todos los días puedes disfrutar un mandato negativo, pero hay un día que he reservado para mí que no debes usar tú. Ahora yo pregunto, ¿a dónde se encuentra el mandamiento que dice que debemos santificar el séptimo día sábado?
se encuentra en el corazón de la ley de Dios, en el centro de la ley de Dios, así como el árbol se encontraba en el centro del huerto de Dios. Y alguno dirá, pastor, ¿cómo sabemos nosotros que el mandamiento del sábado está en el centro o en el corazón de la ley de Dios? Quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve hace varios años cuando estaba estudiando en la Universidad de Andrews, en el estado de Michigan, en los Estados Unidos. Durante las vacaciones, cuando no estaba en clase, acostumbraba ir a la biblioteca porque tiene una biblioteca inmensa ya. Y me ponía a buscar en la sección teológica los nombres de los libros y el contenido de los libros uno por uno para ver si había material que yo podía fotocopiar para meter en mi archivo, porque yo sabía que no siempre iba a tener acceso a la biblioteca de Andrews y quería llevar la mayor cantidad de material posible. A veces pasaba hasta 8 horas sacando un libro, mirando a ver qué contenía, si había algo útil, y así sucesivamente, uno por uno. Y un día estaba en la biblioteca y recuerdo que fui a una sección donde había unos libros verdes bien grandes y gruesos. Y no sé qué es lo que me atrajo la atención, porque cuando yo veía un libro que no le veía posibilidades, ni siquiera lo sacaba del estante. El nombre de este libro era una colección en realidad ugarítica. El ugarítico es un idioma muerto de las épocas del Antiguo Testamento, en realidad de la época de la historia de Mesopotamia. Ugarítico. Y yo no sé qué fue lo que me atrajo la atención. Bajé el libro grande, difícil de cargar, lo llevé a la mesa, lo abrí y me di cuenta que había en ese libro retratos de descubrimientos arqueológicos que se habían hecho. Habían retratos de piedras, había retratos de diferentes cosas que habían desenterrado. Cuando llegué a cierta sección del libro, hay algo que me atrajo tremendamente la atención. Había varias fotos de tabletas que habían descubierto en una ciudad de Canaán con el nombre de Ugarit. Y lo que me atrajo de esas tabletas, la atención de esas tabletas, no fue una sola que descubrieron, sino muchas de ellas, es que en la tableta se encontraba un pacto entre un rey soberano y un rey súbdito de él. Era un pacto y el rey súbdito estaba prometiendo obediencia al rey soberano en ese pacto. Lo que me pareció interesante es que estos pactos estaban escritos en tablas de barro y el material que estaba escrito al frente de la tableta estaba repetido, escrito lo mismo en la parte de atrás de la tableta. Imagínense, un pacto entre un rey soberano y su súbdito que promete obedecerle. El pacto está en tablas. Las tablas están escritas por ambos lados. Pero lo que especialmente me aterró fue ver que en todas las tabletas que tenían allí, que habían retratado, que habían excavado, en cada una de esas tabletas, en todo el centro de la tableta o de la tabla, se encontraba impreso, cuando el barro estaba suave, todavía estaba mojado, el rey tomó un sello bien grande y en todo el centro de la tabla imprimió el sello que autenticaba que este pacto en realidad era oficial de ese rey. Y yo dije, vaya interesante, un sello en todo el centro. Y dicho sea de paso, por eso escribían el mismo documento en la parte de atrás. Porque cuando sellaban el documento en el centro, el sello borraba mucha de la escritura. Así que lo que hacían era, en el otro lado escribían todo el documento. El un lado mostraba que el documento era auténtico porque tenía el sello, y en el otro lado podían leer el documento completo. Y me puse yo a pensar, yo he oído en cuanto a esto antes en alguna parte. Y me puse a investigar en la Biblia. Dicho sea de paso, estas tabletas fueron escritas en el mismo tiempo, el mismo periodo cuando fueron dados los 10 mandamientos. Era la costumbre dar leyes, dar pactos en ese tiempo de esa forma.
Leí Deuteronomio 4, 12 y 13, donde dice que los 10 mandamientos fueron escritos en tablas. En este caso eran tablas de piedra. Leí que los 10 mandamientos eran el pacto entre Dios y su pueblo. En Éxodo 32, 15 y 16, que no voy a leer ahora, dice que las tablas, y muchos adventistas inclusive no conocen este detalle, dice que las tablas estaban escritas por ambos lados. Lo cual significa que esperaríamos conseguir el sello que identifica al que dio ese pacto en todo el centro de los 10 mandamientos. Y el cuarto mandamiento es el único que tiene los elementos de un sello, porque en las naciones que escribieron esos pactos siempre estaba el nombre del que daba el pacto, siempre estaba el territorio sobre el cual gobernaba y siempre estaba el oficio que desempeñaba ese rey. 3 características, y no estamos hablando de sellos modernos, estamos hablando de los sellos en los pactos de los tiempos cuando fueron dados los 10 mandamientos. Si alguno está interesado, tengo una foto de una de esas tabletas aquí conmigo, la pueden ver al final, es supremamente interesante. ¿Recuerdan lo que hablamos de la semana de la creación? ¿Recuerdan que Dios puso su sello sobre la creación el séptimo día? La creación está incompleta sin la firma. Es decir, el sábado es la firma de Dios, es el sello de Dios sobre su obra de la creación. Es el sello de Dios que se encuentra en todo el corazón de su santa ley. El único mandamiento que identifica el nombre, que identifica el oficio y que identifica el territorio de Jehová. Ahora yo pregunto, ¿quién escogió el sábado como día de reposo? Dios le dijo a Adán y Eva y nos dijo a nosotros, miren, ahí hay 7 días, escojan uno y dedíquenmelo. Así no fue. ¿Quién escogió el día? El día fue escogido por Dios. Dios dijo, mire, este árbol que está aquí, este es el que van a respetar. No le dio la opción al hombre de escoger cuál día, ni la opción de escoger cuál árbol. Dios escogió el árbol y fue una elección arbitraria. Dios podría haber escogido cualquier día, podría haber escogido el miércoles, el jueves, el domingo, cualquier día. Pero Dios, como escogió ese árbol específico, escogió ese día específico. La elección de Dios fue arbitraria. Ahora yo pregunto, ¿el sábado se parece a los demás días? El árbol de la ciencia del bien y del mal se parecía a los demás árboles. Yo pregunto, ¿el sábado se parece a los demás días? ¿Cuántas horas tiene el sábado? 23, ¿verdad? No, tiene 24. ¿El sol se levanta el sábado igual que todos los demás días? Claro que sí. ¿Usted se levanta de la cama el sábado y se acuesta también? Usted mira el sábado y el sábado no tiene ninguna diferencia de cualquier otro día. ¿Qué es lo que distingue al sábado de los otros días? El hecho de que Dios lo escogió y Dios lo apartó. ¿Qué era lo que distinguía a ese árbol en el huerto de todos los demás árboles? No su apariencia física, sino el hecho de que Dios lo escogió y Dios lo apartó. Ahora quiero preguntarles, ¿cuántos días pertenecen a Dios? ¿Cuántos días pertenecen a Dios? Solo el séptimo, ¿no? No. Todos los días son de Dios. ¿Saben que hay personas que dicen, no, yo no guardo ningún día porque todos los días son de Dios? Y tienen razón, todos los días son de Dios. Pero no todos los días son santos. Todos los árboles eran de Dios, pero uno estaba apartado para Dios. Todos los días son de Dios, pero uno ha sido apartado para Dios. Se parecen, pero no son iguales.
Ahora yo les quiero dar un ejemplo para que puedan entender lo que estoy diciendo mejor. ¿Cuánto de nuestro dinero pertenece a Dios? ¿Cuánto? Vamos a tomar un voto aquí. Estamos en un país democrático. ¿Cuántos de los presentes creen que todo nuestro dinero pertenece a Dios? Levanten la mano. Los que creen, levanten, no tengan miedo de levantar la mano. Es temprano, deben tener mucha energía. Veo muchas manos de todos los que creen que todo el dinero que tenemos pertenece a Dios. Por favor, pasen los diáconos para recoger la ofrenda. Barreríamos aquí hoy. Es cierto que todo nuestro dinero pertenece a Dios, pero yo pregunto, ¿cuánto de nuestro dinero es santo? 10%, el diezmo. Hay una porción que es especialmente apartado para Dios, aunque todo el dinero es de Dios. De la misma manera, todos los días son de Dios, pero hay un día que Dios ha apartado en forma especial. Es un día santo para Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado de apartar lo santo de lo profano, de lo común, de lo secular. Hay una historia bíblica muy interesante. Y estas historias no nos gusta mucho estudiarlas porque dan una imagen de Dios donde decimos, uy, ¿cómo Dios puede hacer algo así? Lo que pasa es que tenemos que recordar que Dios no solamente es un padre amante, sino que Dios es un padre que espera que sus hijos le obedezcan. Cuando Dios dice este es santo, Él espera que nosotros respetemos lo que es santo. Cuando Él dice esto es secular, Él espera que nosotros lo usemos de una forma secular. Hay que distinguir lo santo de lo común. Hay una historia en Levítico, el capítulo 10, muy interesante. La historia de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Si ustedes leen Levítico 9, los últimos versículos, dice que Dios llovió fuego sobre los sacrificios en el tabernáculo en el desierto. Es decir, el fuego que cayó y que consumió los sacrificios vino del cielo. Era fuego santo, porque Dios lo llovió. Y Dios le dijo a los sacerdotes, cuando ustedes vayan a tomar fuego para mezclarlo con el incienso y llevarlo al lugar santo para presentarlo en el altar del incienso, asegúrense que siempre lleven el fuego de este altar, fuego santo. No me lleven ningún otro fuego, no me lleven fuego común, fuego santo. Pero la Biblia dice que Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, habían tomado vino. Y el vino había entorpecido sus sensibilidades. ¿Recuerdan lo que estudiamos anoche? El vino que emborracha a las naciones, que no les permite entender la verdad. ¿Cuántos de ustedes han tratado de darle alguna vez un estudio bíblico a un borracho? Es prácticamente imposible. Así pasa cuando se trata de hablar de la verdad de Dios a la gente que está ebria con el vino de Babilonia, con las enseñanzas de Babilonia. Les resulta difícil aceptarlas porque están espiritualmente ebrios. Y estos dos sacerdotes del Dios vivo estaban ebrios y no pudieron distinguir entre lo santo y lo común. Y dice la Sagrada Escritura en Levítico 10, 1 y 2, que Nadab y Abiú tomaron fuego extraño, es decir, fuego común, fuego de uso diario, y lo llevaron en sus incensarios para presentárselo ante Dios. Fuego común, ofreciéndolo como si fuera santo. Y cuando Nadab y Abiú entraron al santuario, Dios les dijo, Nadab y Abiú, gracias por haber venido esta mañana. A mí no me interesa qué fuego traigan, fuego es fuego. No, Señor. Dios se ofendió. Y dice la Biblia, y esto es terrible, dice la Biblia que salió fuego del santuario de Dios y consumió a Nadab y Abiú en el acto. Y en Levítico 10, 9 al 11, luego Dios le dice a los sacerdotes, asegúrense que cuando vengan a servir en el santuario, no beban bebida fuerte, para que puedan distinguir entre el bien y el mal, y para que puedan enseñarle a mi pueblo todos los estatutos de Jehová.
Es decir, la capacidad de discriminar entre lo bueno y lo malo y la capacidad de enseñar los estatutos de Jehová depende de tener una mente clara, no teniendo el vino de Babilonia, sino la verdad de Dios, porque el vino sin fermentar representa la verdad de Dios. El vino fermentado representa el error de Satanás. Ahora yo quiero preguntarles, Nadab y Abiú tomaron fuego común y se lo ofrecieron a Dios como si fuera santo. ¿Cómo creen ustedes que se siente Dios hoy cuando tomamos un día común de trabajo como el domingo? Porque el domingo es uno de los 6 días de trabajo, es el primer día de la semana, el sábado es el séptimo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Cómo se siente Dios cuando tomamos un día común de trabajo y se lo presentamos a Dios como si fuera santo? Si Dios acepta eso, entonces va a tener que pedirle perdón a Nadab y Abiú. Porque si no aceptó algo común como si fuera santo allá, ¿qué nos hace pensar que Dios va a aceptar un día común de trabajo y se lo ofrecemos a Dios como si fuera santo? ¿Cómo creemos que Dios va a aceptar un arreglo tal? Ahora, si la gente no conoce eso, esa es otra cosa. Pero Nadab y Abiú conocían lo que Dios había dicho. El pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Sagrada Escritura. Así que todos los días son de Dios, pero uno es santo. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual Dios dio el sábado? ¿Qué confesamos nosotros cuando guardamos el sábado? ¿Qué estamos anunciando cuando guardamos el sábado? Cuando Adán y Eva respetaron el árbol, estaban confesando de que Dios era el verdadero Dios y el creador. Note lo que dice Éxodo 20 y el versículo 11. ¿Qué hacemos nosotros cuando guardamos el sábado? Hacemos lo mismo que Adán y Eva en el huerto del Edén. Dice en Éxodo 20 y el versículo 11, la razón por la cual Dios dio el sábado. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y el libro de Ezequiel, el capítulo 20 y el versículo 12 y el versículo 20 dice que guardando los sábados de Dios, estamos reconociendo que Él es Dios, que Él es creador del cielo y de la tierra. Y claro, Satanás odia el sábado, porque el sábado nos recuerda a su enemigo, Jesús. Y Él quiere que la gente olvide el día de Jesús para que olviden a Jesús. Y por eso, como logró que Adán y Eva pisotearan, por así decirlo, el árbol de Dios, está logrando hoy en día inclusive que el mundo cristiano pisotee el día que Dios ha escogido como reconocimiento de que Él es el creador y que es el verdadero Dios. Serio lo que estamos hablando esta mañana. ¿Recuerdan la falsificación? ¿El sábado se parece a los demás días? Sí. ¿El domingo se parece al sábado? Claro que sí. ¿Los dos tienen 24 horas? Claro. ¿El sol se levanta en ambos días? Claro. El mundo cristiano le ofrece un día de adoración a Dios y hay gente también que le ofrece el otro día de adoración a Dios. Claro que sí. Pareciera que el domingo y el sábado son iguales. Ahora fíjense que Dios escogió el sábado. ¿Creen ustedes que más adelante en la historia Satanás va a implementar un día rival al sábado? Para todo lo que Dios tiene verdadero, Satanás tiene una falsificación. Se los puedo mostrar bíblicamente. Todo lo que Dios tiene verdadero, Satanás tiene una falsificación. Y la falsificación es, y el genio, mejor dicho, del falsificador, es hacer que lo falso se parezca lo más posible a lo genuino.
Y el domingo es un día igualito que el sábado. No solo eso, sino que la falsificación viene después de lo genuino. ¿Cuál fue el día original, genuino, de reposo que Dios hizo en el huerto del Edén antes del pecado? El sábado. Hemos de esperar entonces más adelante en la historia un día que es una falsificación del día sábado, donde la gente cree que está honrando a Dios, están honrando a Jesús, están adorando a Dios, están yendo a la iglesia y dicen, yo estoy honrando a Dios, cuando en realidad es lo contrario, porque es una falsificación. Mis apreciados jóvenes y hermanos, la Biblia nunca dice que el domingo es santo. La Biblia nunca dice que debemos honrar el domingo porque Cristo resucitó ese día. La Biblia nunca dice que es un día en que se nos requiere ir a la iglesia. La Biblia es clara, desde Génesis a Apocalipsis, que Dios ha escogido un día, el sábado, para que nosotros lo guardemos en comunión con Él y de esta manera confesemos que Él es el creador del cielo y la tierra. Y en la Biblia el sábado es el sello de Dios. Y si el sábado es el sello de Dios, no tenemos que usar mucho nuestra imaginación para saber qué es la marca de la bestia. Ahora, ¿cuál era la penalidad de quebrantar el sábado? De comer del árbol. ¿Cuál era la consecuencia que Dios dijo? El día que de él comieres, ¿qué? Morirás. ¿Cuál era la penalidad para aquellos que adrede pisoteaban el sábado? Éxodo 31:15 dice que el que pisotee el sábado adrede y no lo santifique morirá. Y algunas personas usan argumentos un poco capciosos para indicar de que no debemos guardar el sábado. Por ejemplo, dicen, si tú dices que se debe guardar el sábado, entonces tú tienes que apedrear y matar al que no lo guarda, porque la ley de Moisés decía que se debía matar al que guardaba el sábado, al que no guardaba el sábado. Entonces, si quieres decir que hay que guardar el sábado, tienes que aplicar la pena de muerte a los que no lo guarden. Suena muy factible. Pero el problema es que la ley mosaica también dice que cualquier persona que fuera descubierta en adulterio también habían que apedrearlo. Entonces significa que porque hoy no apedreamos a la gente por adulterio, ¿significa que está bien adulterar? Claro que no. Porque hoy la gente no guarda el sábado y no los apedreamos, ¿significa que podemos pisotear el sábado? En absoluto. Lo que pasa es que hoy vivimos en un sistema diferente, no vivimos en una teocracia donde Dios es el gobernante absoluto y directo de su pueblo. Pero algún día los que insistan en pisotear la señal conmemorativa de Dios a sabiendas, teniendo la luz y el conocimiento de Dios, dice la Sagrada Escritura que sufrirán la muerte, y no la muerte cualquiera, sino la muerte segunda. Quiero terminar en esta mañana yendo a Isaías 66, un pasaje que ya leímos durante el transcurso de esta semana. Quiero leerlo de nuevo. Isaías 66 y el versículo 22. Dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, es decir, de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Por eso el primer ángel te llama a adorar al Creador. Si tú recibes el mensaje del primer ángel que dice adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, si tú recibes ese mensaje, nunca vas a recibir la marca de la bestia, sino que vas a recibir el sello de Dios que se encuentra en el centro de su ley. Vas a recibir la firma de Dios en tu vida,
que Dios puso sobre su obra de la creación. Ahora alguno dirá, bueno, pastor, pero eso está en Isaías. Isaías era para los judíos. Bueno, yo me pregunto, ¿cuántos cielos nuevos y tierra nueva puede haber? Esta es una profecía del futuro. Como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, dice Dios. ¿Cuándo se cumple eso? Que Dios hace cielos nuevos y tierra nueva. Y vamos a ir de mes en mes y de sábado en sábado. El libro de Apocalipsis lo deja muy claro. Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo mismo que en Isaías. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, donde vamos a ir a adorar, dicho sea de paso, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 22 y el versículo 1 y 2 agrega detalles. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y al uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Fíjense que vamos a ir de mes en mes para comer del fruto del árbol de la vida, y vamos a ir de sábado en sábado para adorar delante de Dios, porque el sábado va a conmemorar la nueva creación de los cielos y de la tierra. Tan espectacular es esto. Algunas personas dicen, pastor, en la tierra nueva, en el cielo no va a haber ciclo de tiempo, no va a haber días, ni meses, ni años. Porque el Apocalipsis 21, 23 dice que en la ciudad no hay necesidad de la luz del sol ni la luz de la luna. Sí, pero noten que el texto dice, en la ciudad no hay necesidad de sol ni luna. El sol y la luna marcan los días y los meses. No es que no haya sol ni luna, sino que en la ciudad, no en la tierra, en la ciudad no hay necesidad, dice Apocalipsis, de sol ni de luna, porque la luz de Dios opaca aún la luz del sol. Ahora, mis apreciados hermanos jóvenes, visitas, lo que he hablado esta mañana les puede parecer muy drástico. Da la impresión de que Dios nos obliga a guardar el sábado. No quiero que se vayan con esa impresión. El sábado, la observancia del sábado sí es una obligación de Dios. Como Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Como Dios dice, no te harás imagen. Como Dios dice, no cometerás adulterio. Pero debemos recordar que estos mandatos son dados a personas que han aceptado a Jesús, que tienen la ley escrita en el corazón. Es decir, si Jesús escribe su ley en tu corazón, los mandatos de Dios se vuelven espontáneos en nuestra vida, porque nos sale obedecer a Dios. Es decir, si tú amas a Jesús, tú no vas a recibir la marca de la bestia. Si tú amas a Jesús, tú vas a recibir el sello de Dios, porque va a ser tu deleite guardar el santo sábado, para pasar ese tiempo, 24 horas completas en comunión con tu querido Jesús. Nos gusta pasar tiempo con los que amamos, ¿verdad que sí? Yo he visto algunos novios aquí bien pegaditos en este plantel, y nunca están mirando el reloj. Se acabó el tiempo. ¿Qué va? Mientras más tiempo, mejor. Y si pueden robarle algunos minutos a la clase a donde tienen que ir para pasar tiempo juntos, están contentos y alegres. Así debe ser con el sábado. Cuando el sábado comienza el viernes en la tarde, cuando se oculta el sol, no debemos estar corriendo a última hora. ¿Oyeron, adventistas? Debemos cuidar los bordes del sábado. Media hora antes debemos decir, en media hora llega el novio. Llega mi novio y vamos a pasar todo
todo el día sábado juntos, en comunión, gozando del compañerismo uno con el otro. Y cuando termina el sábado, no debemos hacer, como decimos en Colombia, bajar el sol a sombrerazos. Y mirando cuándo terminará el sábado para que podamos hacer nuestras actividades del sábado en la noche. Que va, debemos cuidar el borde cuando termina el sábado. Y decir, ay, se está acabando el sábado. Y Dios ahora se va a trabajar, porque Dios trabaja, reposa el sábado. Se va a ir, ay Señor, quédate por favor unos minuticos más. Y cuidamos el borde para que Jesús se quede un poco más con nosotros. El sábado es Jesús. El propósito del sábado es pasar ese día con Jesús. Y la razón por la cual el mundo cristiano ha rechazado el sábado es porque ellos no están viendo el sábado de la Biblia. Están viendo el sábado de los fariseos y creen que el sábado de los fariseos es el sábado del Señor. El sábado de los fariseos es una tergiversación, es una distorsión del sábado. No es el sábado bíblico. Yo aborrezco el sábado de los fariseos, igual que el mundo cristiano. Pero porque el sábado de los fariseos era falso, no significa que el sábado del Señor está en la misma categoría. Imagínense ustedes cuando Jesús sanaba a los enfermos. Los fariseos decían, no es lícito sanar a los enfermos en sábado. Es decir, Dios quiere que los enfermos sufran el sábado. Pero los mismos que le decían a Jesús, no te es lícito sanar en sábado, cuando Jesús lo sanaba, dice que hacían tramas para matarlo el sábado. Ahora imagínense ustedes, está mal sanar en sábado, pero está bien planear matar a alguien en sábado. Eran legalistas. Para ellos era solo el sábado. Habían olvidado al Señor del sábado. Y nosotros los adventistas y los no adventistas que me escuchan por radio y que ven por televisión, debemos recordar que el sábado sin Cristo no vale nada. El sábado es para pasar el día con Jesús. Y saben que aquellos que disfrutan el espíritu del sábado, cuando venga el tiempo de angustia y la prueba con respecto al sábado y al domingo, nada los va a sacudir, porque tienen una comunión estrecha con Jesús que han desarrollado todos los días, sí, pero especialmente han desarrollado en el sábado, el día de reposo del Señor Jesús. Qué glorioso este día que nos ha dado el Señor para reabastecer nuestras fuerzas espirituales. Tristemente, la mayoría del mundo cristiano está pisoteando la señal de Dios. Dice, no importa cuál día tú le ofrezcas a Dios. Es como decirle a Adán que Adán y Eva podían escoger cuál árbol le iban a dedicar ellos a Dios. Cuando Dios dice séptimo día, quiere decir séptimo día. Cuando Dios dice sábado, quiere decir sábado, no quiere decir otro día. Debemos aceptar las pautas que Dios ha establecido. Él ha dado el día y la hora cuando se va a encontrar con nosotros. Y si nosotros lo amamos, vamos a respetar esa hora y ese día para pasar el día con Él. Así de sencillo es. El sábado es cuestión de amor. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos de los presentes quieren decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, te doy gracias por tu santo día, ese día de comunión contigo, para reabastecer mis fuerzas espirituales? ¿Quieren decirle a Jesús: gracias Señor Jesús por este glorioso día? Qué privilegio, lo vamos a empezar dentro de unas pocas horas. No solamente son 24 horas de restricciones, son 24 horas de comunión con Jesús. Ahora quiero hablar específicamente con aquellas personas en nuestro medio que posiblemente desconocían lo que estamos hablando en esta mañana. Desconocían la tremenda importancia del sábado, del séptimo día que Dios ha establecido como día de comunión con Él. Hay alguien en esta mañana que quiere decirle al Señor Jesús: Señor, yo no conocía muchas de estas cosas. No he estado guardando hasta este momento tu santo día como debe ser, pero por tu gracia y por tu poder yo quiero disfrutar de ese reposo que tú me das durante ese día. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que quiere decir eso levantando la mano en este momento? Quiero tener una oración con usted en esta mañana. ¿Alguien en esta mañana que cabe dentro de esta categoría
que desea decirle al Señor Jesús, no les voy a mandar a pasar al frente, pero quiere decirle a Jesús, yo quiero experimentar el gozo de la observancia de tu santo sábado? ¿Alguien? No puedo ver también a los que están allá afuera en la congregación. Posiblemente la mayoría de los que asisten a esta hora de la mañana son miembros de la iglesia adventista, conocen del sábado, han estado pasando ese día con Jesús. Pero si tú no estás en esa categoría, te quiero pedir que por favor tomes tu decisión esta mañana de que tú vas a dedicar tu vida a Jesús y vas a tomar tu decisión de tomar este tiempo, el séptimo día completo, para tener comunión con el Señor Jesús. Qué glorioso día nos ha dado el Señor, ¿verdad? Por eso se llama santo. Delicias. El sábado no es un día de restricciones y prohibiciones, es un día delicioso, es un día bendito de Jehová. Quiero en esta mañana concluir con una palabra de oración. Por favor, reflexiona sobre lo que hemos hablado. Esta será la gran prueba final. Si vamos a ser leales a Dios, observando su santo día y pasando ese tiempo con Él, o si escogemos la rebelión contra Él, escogiendo otro plan que Dios no ha establecido. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por el mensaje que tú nos has dado de tu santa palabra. Señor, te damos gracias por el sábado, donde cada semana podemos tomar 24 horas completas para tener comunión con Jesús. Oh Señor, necesitamos reabastecer nuestras baterías espirituales. Por eso tú hiciste este día. Señor, te pido que los adventistas reunidos aquí podamos tener un concepto más claro del sábado. Muchas veces hacemos el sábado lo que no debemos. Ayúdanos, Señor, a guardarlo como tú quieres, enfocada nuestra mente solo en Jesús, en nada secular. Y Señor, aquí reunidas en esta mañana hay personas que no han estado guardando tu santo día, no han guardado tu sábado, no conocían la importancia, posiblemente han bebido el vino de Babilonia. Te ruego, Señor, que tú ayudes a estas personas a tomar la decisión de experimentar el gozo de pasar este día con Jesús. Te doy gracias, Señor, porque cuando venimos a ti con fe, nos acercamos a tu trono, tú nos oyes y nos respondes. Te pido, Señor, que respondas esta plegaria, porque te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.